Bueno, esta es mi historia. Era 30 de diciembre del 82, justo entre Navidad y Año Nuevo. En la ciudad de Mastic Beach, Long Island, nacía una niña llamada Katie Bierce. Pero quienes están familiarizados con este caso, la conocen como la niña detrás de la pared. Cuéntame algo. Él me arrojó sobre la cama. Yo solo quiero a mi hija de vuelta. Devuélvanla, por favor. Y luego comencé a gritar con todas mis fuerzas. La escuché decir que un hombre la estaba persiguiendo con un cuchillo, y luego dijo, aquí viene. Me empezó a besar. Nuestra mayor preocupación es encontrar a esta niña y que esté sana y salva. Me choqué la mano con un clavo. La última vez que vi a Katie, estaba caminando hacia la máquina. Empecé a asustarme. Y luego, el hombre me encerró en ese rinconcito pequeño. Katie Bierce, de 9 años, no solo fue secuestrada, abusada, encerrada y encadenada, sino también abandonada por su mamá. Y luego su madrina y el depravado sexual de su esposo la hicieron su esclava, hasta que finalmente fue secuestrada y encerrada en un calabozo subterráneo. Durante más de 3 semanas, la policía de Long Island investigó a todos estos sospechosos personajes, con la esperanza de encontrar a la niña de 9 años que estaba desaparecida. Está detrás de la pared. De ser así, no está viva. Pero para su sorpresa, sí lo estaba. Ella sabía cómo salvarse. Ella probó cada estrategia que pudo para hacerlo cambiar de opinión hasta que lo logró. Con solo 10 años, esta niña hizo cambiar de opinión a un secuestrador. En la aldea de Bayor, Long Island, vivía una niñita llamada Katie que llevaba una vida similar a la de Cenicienta. Desde que su madre la abandonó, su madrina Linda y su esposo Sal la hicieron su esclava. Yo era su sirvienta. Me obligaban a hacer tareas como lavar su ropa, limpiar los baños y preparar la cena. Para ella, ese era mi propósito cuando era pequeña. Podríamos decir que yo era su esclava. Pero su deber hacia Linda no le importaba, porque el verdadero monstruo de la casa era nada más ni nada menos que su tío. Recuerdo que desde que tenía 2 años, el marido de mi madrina abusaba sexualmente de mí. Cuando cumplió 7 años, Katie intentó contarle a su madrina la verdad acerca de su esposo, pero su reacción empeoró la situación. Ella me dijo que yo era una mentirosa y que no me quería ni ver. A Katie no le permitieron ir a la escuela y creció completamente aislada. Su único amigo era John Esposito, el típico amigo de la familia. Pero para ella, tenían una relación especial. La verdad es que no tenía amigos de mi edad. Recuerdo que durante mi infancia, probablemente lo que más feliz me hacía eran los momentos en los que pasaba tiempo con John. Diría que lo amaba. Siempre fue mi compañero y sabía que podía confiar en él. Además del abuso que ya tenía que soportar, la vida de Katie estaba a punto de dar un giro aún más trágico. Me secuestraron 2 días antes de cumplir 10 años. Ese día, John estaba a cargo de Katie, ya que la iba a llevar a Spaceplex, su lugar favorito de Long Island. Spaceplex es el lugar donde puedes andar en motocicleta, encestar y hasta montar un dinosaurio. Mi 10º cumpleaños lo íbamos a pasar solos Big John y yo. Los niños de la aldea apodaron a John como Big John, porque era un conocido miembro del programa Big Brother Big Sister. Cada vez que íbamos a Spaceplex, yo era feliz. Nada me importaba cuando estaba allí. Había niños corriendo por todas partes. Pero su cumpleaños dejó de ser un día feliz, cuando le ocurrió lo peor que le puede pasar a una niña. Un hombre me secuestró y tenía un cuchillo. Aquí viene, así que me tengo que ir. ¿Katie? Esa voz que pregunta por Katie es de su madrina Linda. Pero cuando ella llamó a la policía, los oficiales ya estaban en Spaceplex con Big John. Evacuaron el lugar y buscaron a Katie durante todo el día, pero no lograron encontrarla. Me levantó en brazos y me llevó hasta lo que yo creía que era un armario. Me metió allí dentro y fue entonces cuando me di cuenta que este hombre estaba abriendo una puerta que daba a un túnel. La persona que la secuestró era muy astuta. Ese túnel había sido construido detrás de las paredes de la casa y meticulosamente elaborado por un experto. Katie tuvo que gatear hasta llegar a una trampilla. Allí me mostró un pequeño agujero y luego abrió una puerta que estaba del otro lado, que daba a una habitación. La mejor manera de describir esta habitación es definirla como un calabozo, porque era un lugar del cual no podía escapar. Allí dentro, Katie se encontró con un colchón sucio y un ataúd improvisado a prueba de ruido,
el cual estaba rodeado de cadenas. Mi captor me miró y me dijo, ahora este es tu hogar. La escuché decir que un hombre la estaba persiguiendo con un cuchillo, y luego dijo, aquí viene. Cuando logré levantar el teléfono para contestarle, no había nadie del otro lado. Eso fue todo lo que su madrina Linda tenía para decir sobre la siniestra llamada que recibió el día del secuestro. Esto bastó para preocupar a Dominic Verón, jefe de la división de secuestros de la policía de Long Island. Katie ya había colgado cuando Linda llegó al teléfono. Eso me perturbó, porque muchos secuestros como estos no son reales, sino que parecen serlo. Estadísticamente tenía razón, ¿Has visto a esta niña? ya que más del 95% de los secuestros están organizados por los familiares. Pero esto no era lo único raro de esa llamada. Simplemente me pareció difícil de creer. Lo primero que me llamó la atención fue que una niña de 9 años usara la palabra secuestro. Además, no entendía cómo una niña de 9 años lograría escapar de su secuestrador y se las arreglaría para usar el teléfono. Pero debía dejar sus sospechas de lado. La prioridad era Katie, ya que cada minuto era crucial en este caso. Tenían que encontrarla y rápido. Aunque estaba preocupado por lo sospechosa que sonaba la llamada, definitivamente se escuchaba a una niña angustiada. Katie estaba en peligro. No había ningún rastro de Katie en Spaceplex, como si nunca hubiera estado allí. La única pista que tenían era la llamada de Katie a Linda, así que Verón decidió sacar la artillería pesada. Le enviamos al FBI la cinta de audio de esa llamada telefónica y el aparato en el que se había grabado. Mientras esperaba los resultados del FBI, Verón continuó con su investigación. Comenzó indagando a los sospechosos más probables. Los protagonistas principales eran Marilyn Beers, la madre biológica, disfuncional e incompetente, y la madrina Linda Inghilleri. Lo único que me interesa es que todos sepan lo mucho que ella me importaba. Su madrina la usaba para que hiciera todas las tareas del hogar. Sal Inghilleri fue acusado de abusar sexualmente de Katie Beers. La niña no quiere vivir en Master Beach con su madre. Pero también había un cuarto sospechoso fuera de la familia, el último hombre que la había visto antes del secuestro. John Esposito no era un pariente sino un amigo de la familia. Él dijo que algo malo había ocurrido. El FBI finalmente compartió su descubrimiento. Parecía que Katie había llamado desde un teléfono público enfrente de Spaceplex, lo que era extraño ya que no habían encontrado rastro de ella en ese lugar. Y aparentemente había intentado llamar a Linda 19 veces antes de decidir dejarle un mensaje en la contestadora. Pero todas estas pistas no se comparaban con el resultado del análisis de la llamada que el FBI había realizado. Nunca olvidaré la llamada que recibí del científico del FBI en la que me compartió su gran descubrimiento. En realidad, Katie no había logrado escapar y hacer la llamada era una grabación. Alguien había grabado a Katie y reprodujo el audio para que creyéramos que la llamada provenía de ese teléfono público frente a Spaceplex. El detective unió las pistas y fue evidente que el culpable había engañado a todos. El secuestro de Katie había sido una distracción para cubrir algo mucho más siniestro. Una persona pensó cada palabra de esa llamada para que creyéramos eso. Que Katie Beers había sido secuestrada. En el calabozo, Katie sabía lo que iba a pasar y decidió luchar con toda su fuerza. Ella notó que la puerta del ataúd estaba floja y se puso en acción. La pateé por tanto tiempo y con tanta fuerza, que finalmente logré que se rompiera. Así que pude salir de allí adentro, sin correr peligro. Para ella este fue un gran avance, ya que creyó que tenía una posibilidad de escapar. Pero se había olvidado que el ataúd estaba dentro del calabozo. No tenía a dónde ir. Recuerdo que intenté subirme a un estante, para ver si encontraba algo allí arriba, que pudiera usar para defenderme. Y ahí encontré un montón de llaves. Sin pensar, agarré una de esas llaves y la escondí debajo del colchón. Antes de que pudiera pensar en una manera de enfrentarlo, lo escuchó acercarse. Ya era demasiado tarde y sus pasos se escuchaban cada vez más fuerte. Cuando el hombre bajó, vio que la puerta estaba abierta. Fue entonces cuando me violó por primera vez. Durante el resto de su tiempo en cautiverio, su secuestrador abusó de ella varias veces todos los días, pero por respeto a Katie, no cubriremos ninguno de estos episodios. Podía tener la televisión encendida todo el día. Así que podía ver el canal de noticias y me enteré de que la policía había descubierto de dónde provenía la llamada. Sabían que había sido una grabación. Esta información llevó a la policía a formular teorías sobre el paradero de Katie.
Todavía teníamos preguntas. Mientras tanto, Katie escuchaba los testimonios de cada miembro de su familia en las noticias, como el de Marilyn, su madre biológica. Devuélvanme a mi hija. Cuando vi a Marilyn en las noticias, creo que no pude evitar romper en llanto. Lloré y mucho, porque podía ver en sus ojos que me extrañaba y que quería que me encontraran sana y salva. Recuerdo que eso me alivió un poco y me dio esperanzas. Su madre estaba segura de que Linda y Sal eran los culpables, porque habían perdido la custodia de Katie después de que ella presentara cargos contra Sal por abuso sexual. Nuestra mayor preocupación es encontrar a esta niña y que esté sana y salva. Cuando Sal, el esposo de mi madrina, apareció en las noticias diciendo que quería que me encontraran, me llené de ira. Si alguien tenía un motivo para secuestrarla o matarla, era él, ya que enfrentaba serios cargos por abuso sexual. Pero Verón no se apresuró a sacar conclusiones. Tenía buenas razones para creer que Marilyn podía ser la culpable y que estaba intentando incriminar a otra persona por su supuesto crimen. Su mamá Marilyn Bierce y el pequeño John, el hermano de Katie, sabían la situación por la que estaba pasando Katie. Tenían el motivo para planear un secuestro, con la intención de alejarla de una situación peligrosa. Así podrían sacarla de allí, hacer que Katie hiciera la llamada, grabar la conversación y dejar que John Esposito lidiara con el problema. Después de un tiempo, indagar a la familia no conducía a nada. Todos tenían coartadas sólidas y no se descubrieron pistas en sus casas. Entonces la policía comenzó a investigar al último de la lista, al sospechoso menos probable. Los investigadores rastrearon los pasos de John Esposito, pero había 30 minutos o una hora de ese día que no podíamos terminar de entender. Así que obtuvimos una orden de registro, inspeccionamos la vivienda de John Esposito, pero no encontramos evidencia de ningún delito. Al día siguiente llegó la verificación de antecedentes, y resultó ser muy sospechosa. Cuando contactaron a la asociación Big Brother Big Sisters, el programa del que el sospechoso afirmaba ser miembro, descubrieron la verdad sobre Big John. John Esposito decía ser parte de la asociación. Los detectives descubrieron que cuando intentó unirse a la organización, los miembros realizaron una investigación de antecedentes, y así supieron que había participado en el secuestro de un niño de 7 años, 15 años antes de la desaparición de Katie, por lo que no lo aceptaron como miembro. Comenzamos a presionarlo más, y lo seguíamos a todos lados. Esto llamó la atención de la prensa, que también empezó a merodear por su casa. La policía registró la propiedad de Esposito, la casa principal y el garaje remodelado de atrás donde él vivía. Yo sabía que el sospechoso principal era John Esposito. En la televisión veía a la prensa de los canales de noticias acampando frente a su hogar. Y en caso de que aún no lo hayas adivinado, el secuestrador era John Esposito, también conocido como Big John. Desde el principio, el hombre que Katie llamaba su mejor amigo, había estado planeando meticulosamente su secuestro hasta que finalmente lo llevó a cabo. Probablemente, Big John era la última persona que me hubiera imaginado que podía lastimarme, especialmente de la manera que lo hizo. Katie se sintió aliviada cuando la policía encontró al culpable, pero Verón no tenía pruebas para inculpar a Esposito. Y aún peor, todavía no sabía qué había hecho con Katie. A medida que pasaban los días, estábamos cada vez más convencidos de que no íbamos a encontrar a Katie Bierce viva, sino a su cuerpo sin vida. Unos días después, Katie se despertó en el calabozo. Esposito me había puesto una cadena en el cuello. Me di cuenta de que la llave que había agarrado era en realidad la que abría ese candado. Entonces, afortunadamente, podía librarme de la cadena cuando él no estaba. Antes de soltarla, contaba cuántos eslabones había hasta la punta y también cuántos había hasta la pared. Cuando escuchaba que venía Esposito, se encadenaba de nuevo rápidamente de la misma forma que él lo había hecho. Pero esto sucedía cada vez menos, ya que la policía estaba convencida de que él era el culpable del secuestro y nunca lo dejaba solo. Los oficiales tenían un horario de vigilancia estricto alrededor de él y de su casa, y Verón incluso entró a interrogarlo. Podía ver cómo su rostro sudaba de preocupación. Me inquietaba mucho saber que John Esposito podía tener algo que ver con el secuestro de Katie. Cuando comenzó a quedarse sin opciones, Esposito le hizo pedidos desesperados a Katie, pero ella era astuta. Le dijo: hagamos que crean que estás muerta. Te sacaré una foto fingiendo que estás muerta para que dejen de buscarte. Pero por suerte, Katie era una niña muy inteligente y sabía muy bien que esa podía ser su sentencia de muerte.
así que se negó a fingir que estaba muerta para que él le sacara una foto. Desde ese entonces, casi no dormía. Tampoco comía ninguna de las comidas que me ofrecía que él hubiera podido manipular antes, porque tenía miedo de que le hubiera puesto algo, como un sedante, una píldora para dormir o cualquier otra cosa. De esa manera, él podría tomar la fotografía que quería para que la policía dejara de buscarme. Después de esto, Katie decidió enfrentarlo y empezó a bombardearlo con preguntas, para que se diera cuenta de la locura que estaba cometiendo. Le preguntaba cómo haría para ir a la escuela, cómo sobreviviría, cómo haría para casarme y tener hijos. Y él siempre me respondía, tendrás hijos conmigo, te casarás conmigo, harás todo conmigo. Y yo le decía, no quiero eso. Me daba asco. Yo solo tenía 10 años. Y estaba intentando hacerlo pensar en las consecuencias a largo plazo de haberme secuestrado. Esposito comenzó a quebrarse. Entre la presencia abrumadora de la policía, Verón siguiéndolo constantemente, y el molesto cuestionamiento de Katie, él le confesó que estaba planeando escapar o suicidarse. Ella sabía que si dejaba que eso pase, probablemente la mataría o la dejaría morir en el calabozo. Le dije que estaba enferma y que no me sentía bien. Creo que la presencia constante de la policía en su casa observándolo, mis preguntas y el hecho de que yo no me sentía bien, finalmente lo hicieron bajar la guardia. La presión se estaba acumulando. Finalmente habló con su abogado. Le dijo, tengo algo importante que decirte. Yo sé dónde está Katie. El abogado le dijo, ¿dónde está? Y le dijo que estaba detrás de la pared. Fue entonces cuando Verón y todos los involucrados en el caso se dieron cuenta de que John Esposito no era un secuestrador como cualquier otro, sino una mente maestra. Esposito guió a la policía y al fiscal por todos los pasos que había que seguir hasta llegar al calabozo donde estaba Katie. Y la policía lo miraba sin poder creerlo, ya que John les mostró a los oficiales que para poder revelar el calabozo que había construido, el proceso constaba de más de 30 pasos. Tenía una estantería con ruedas, de la cual había que tirar para sacarla. Y luego había un vinilo pegado en el piso, el cual había que despegar. Debajo de eso, había un bloque de cemento que pesaba 100 kilos. El siguiente paso era dirigirse al garaje y tomar otro ladrillo y una polea. Después de eso, había que enganchar la polea al techo y engancharla al bloque de 100 kilos para poder levantarlo. Luego había que bajar alrededor de 2 metros hasta una recámara subterránea. Allí había un pasadizo. Había que gatear para atravesarlo y recién al final de eso estaba la habitación subterránea donde estaba Katie. Al parecer, todo este mecanismo había estado en preparación años antes de que la secuestrara. Me di cuenta de que cuando era más pequeña, yo había jugado en ese calabozo subterráneo mientras lo estaba construyendo, sin saber en lo que se convertiría. Entonces, él ya tenía planeado construir ese calabozo bajo tierra muchos años antes. Y cuando se le ocurrió la idea de hacerlo, era específicamente para secuestrarme a mí. Cuando Verón finalmente llegó a Katie, ella no podía creer lo que estaba pasando. Recuerdo que se abrió la puerta y apareció un hombre que yo no conocía. Y luego me dijo, soy de la policía, ahora estás a salvo. Yo estaba extasiada. Estaba viva. ¿Estás bien, Katie? Verón también estaba sorprendido, pero por otra razón. Nos sorprendió que esta niña de 9 años parecía que acababa de regresar del cine. Ella estaba sentada en el sofá, animada y alegre, y en ese momento supimos que iba a ser una sobreviviente. Una vez que estuvo con la policía, Katie reveló la verdad de lo que había sucedido. Se suponía que me iba a llevar a Spaceplex, pero nunca lo hizo. John Esposito confesó todo. Fue condenado por secuestro en primer grado y recibió una sentencia de 15 años de prisión a cadena perpetua. El detective no solo la salvó de John Esposito, ya que a lo largo de su investigación, Verón dejó al descubierto todo el abuso que había sufrido de parte de quienes debían cuidarla. Así que decidió ingresarla al sistema de adopción. Entré a hogares sustitutos tan pronto como me rescataron, y eso fue la salvación para mí. Tenía una mamá, un papá, y tenía hermanos y hermanas. Era fantástico. También continuaron con el proceso legal contra su tío Sal, y lograron ponerlo tras las rejas. Hoy en día, Katie siempre estará agradecida con Verón, ya que él la salvó de más de una forma. Dedicó su vida a mí durante 17 días. Él fue una de las personas que nunca se dio por vencida. Y estoy agradecida por la relación que tengo con él.
Le escribí una carta a Katie cuando terminó todo. Querida Catherine, no te conozco mucho, pero lo que conocí me demostró que eres una increíble jovencita con mucha tenacidad y determinación. Ojalá te hubiéramos encontrado antes para que no hubieras pasado tanto tiempo allí abajo. No muchos adultos podrían sobrevivir a lo que tú tuviste que pasar. Mantente fuerte y orgullosa. Yo sé que serás exitosa. Ella es una verdadera sobreviviente, ya que se negó a permitir que su pasado la condicionara. En cambio, logró todo lo que siempre quiso. Mi vida es exactamente como siempre había deseado. Tengo 2 padres que me aman. Y tengo un marido, 2 hijos y una maravillosa familia. Él intentó atraparla y usarla, pero ella se liberó. Hoy es una exitosa escritora y colabora con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Creo que la mejor parte de mi historia es saber que es posible recuperarse después de algo así. Puedes salir victoriosa y convertir tu vida en todo lo que quieras que sea. Ella desea que todos los sobrevivientes de cualquier tipo de abuso sepan que son mucho más que lo que les sucedió. Siempre estuve completamente decidida a no permitir que los traumas de mi infancia afectaran mi vida como adulta. Me hicieron lo que soy hoy en día, pero no definen mi persona.